El caos político y la violencia en Perú no deja a nadie indiferente. Mientras la Fiscalía del país investiga por genocidio a la presidenta Dina Boluarte por las protestas en su contra que provocaron más de 40 muertos en un mes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega al país en una misión de observación. Al mismo tiempo, Estados Unidos pidió moderación a todas las partes. Estos son nuestros titulares. Arrancamos. Continúan las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú mientras entra en vigor el toque de queda de 3 días en Puno, al sur del país. Entierran a las 17 personas que murieron el lunes en choques entre policía y manifestantes. En Brasil, 3 días después del asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia, continúa la tensión política, pero también en las calles de la capital del gigante sudamericano. El ejército ruso, respaldado por el grupo mercenario Wagner, dice tener el control de Soledar, mientras las fuerzas ucranianas desmintieron este miércoles esa información y aseguran que los combates por la estratégica localidad continúan. Bienvenidos a las noticias de DW. Mi nombre es Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Las protestas continuaron este miércoles en el sur andino de Perú con bloqueos de carreteras y velatorios masivos de los muertos que dejaron choques con las fuerzas de seguridad, mientras Estados Unidos, como decíamos, pide moderación a todas las partes. Al mismo tiempo, una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Lima para evaluar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales que dejan al menos 40 muertes desde hace un mes y se extienden a otras zonas como la capital turística Cusco. El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes. Y ya son 8 días de paralización y protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en las regiones del sur de Perú. Nuestra compañera Rosemary Cueva está en Lima para permitirnos entender mejor la situación. Rosemary, sabemos que en Cusco manifestantes intentaron bloquear las vías que comunican al aeropuerto. ¿Qué pudiste averiguar al respecto? Así es, Leandro. Hoy en la jornada de protestas en la región del sur del país se han dado nuevos choques entre la policía y los manifestantes. Se empezaron a dar estos enfrentamientos cerca al aeropuerto de Cusco. Se han reportado algunos heridos, tanto de la parte de civil como de los policías, pero aún no hay cifras exactas por parte de la Defensoría del Pueblo, que es quien desde el inicio de las protestas está dando información oficial y neutral frente a esta crisis. Se han reportado también que la policía, al igual que pasó hace 2 días en la ciudad de Juliaca, en Puno, han seguido disparando contra los manifestantes, han hecho uso de bombas lacrimógenas y de perdigones, y por eso es el reporte de heridos. La jornada está siendo bastante violenta en la región andina y sureña del país, quienes exigen con mucho más fuerza, después de esas 17 muertes, la salida de la presidenta Dina Boluarte. Hablabas antes también de la región del Puno, más al sur de Cusco, donde comenzó el toque de queda de 3 días decretado por el gobierno. ¿Qué tanto se está respetando, teniendo en cuenta que hace solo 48 horas fallecieron 17 personas en enfrentamientos entre manifestantes y la policía? El toque de queda, esta medida restrictiva, empieza a regir recién desde hoy hasta el viernes y se prevé que la población continúe con las protestas. Ahora, justo en la jornada de ayer y de hoy, hay como una tensa calma. Las protestas implican también el duelo por estas muertes que mencionabas y se han movilizado alrededor de toda la ciudad de Juliaca con los 17 ataúdes, y ahora hay como un momento bastante tenso porque los manifestantes han llegado con los ataúdes justamente al aeropuerto, que es donde se desató todo el enfrentamiento y se registraron la muerte de los 17 ciudadanos. Es decir, que están ahí presentes con los ataúdes frente a la policía que está resguardando el aeropuerto. No sabemos si en unas próximas horas se pueda desatar un nuevo enfrentamiento, pueda seguir sucediendo en Puno. ¿Y qué nos puedes decir desde la capital, Rosemary, más allá de intentar frenar las protestas? ¿Existe algún tipo de alternativa que esté buscando el gobierno para contemplar los reclamos de los manifestantes?
En realidad no. Desde el inicio de las protestas, el lineamiento del gobierno, más que de una apertura al diálogo, ha sido para reprimir a los manifestantes y no atender lo que están solicitando. Si bien se abrieron algunas mesas de diálogo según la Defensoría del Pueblo desde el 7 de diciembre, la población no confía en el Poder Ejecutivo. Y con las últimas muertes la situación ha empeorado mucho más. Se veía antes de estos fallecimientos, estos grandes fallecimientos de hace 2 días, que los gobernadores regionales de las regiones del sur podían ser como el puente para poder llegar hacia la ciudadanía, pero ellos incluso ahora están solicitando la renuncia de Dina Boluarte. Para expertos, esa sería la salida más pronta para una crisis, que ella anuncie una renuncia y que se pueda adelantar las elecciones para 2023. Rosemary Cueva desde Lima, con la imagen un poco trabada, pero la voz intacta. Muchas gracias, Rosemary. En Brasil, más de 700 personas permanecen detenidas por su presunta participación directa en el asalto de este domingo a las sedes de los poderes públicos en Brasilia. Ahora las autoridades buscan esclarecer si hubo una omisión deliberada de los responsables de seguridad que permitió a los extremistas invadir edificios federales y causar destrozos con el propósito de derrocar al presidente Luis Inácio Lula da Silva y devolver por la fuerza a Jair Bolsonaro al poder. 3 días después, la tensión política en las calles del gigante sudamericano sigue latente. A 3 días del asalto a las sedes de los poderes públicos, persiste el temor en Brasilia. La capital se prepara para nuevas protestas e incluso para la posibilidad de una nueva revuelta antidemocrática. Los cuerpos de seguridad siguen bloqueando el acceso a los edificios destrozados el domingo pasado por extremistas partidarios del expresidente Jair Bolsonaro. Hay algunas protestas previstas para hoy en el Distrito Federal. Se convocaron 2 para última hora de la tarde, una cerca del Palacio de Buriti y otra en la explanada de los ministerios. Reunimos el comando y preparamos un plan. Queremos tranquilizar a la población y a los empleados y asegurar que no hay ninguna posibilidad de que se repitan en la capital federal los hechos inaceptables del día 8. El plan de seguridad incluye el cierre del tráfico en la avenida principal y el control del acceso peatonal con barricadas. La plaza, que fue escenario de los disturbios del 8 de enero, permanece completamente cerrada. Una pequeña zona de la avenida reservada para manifestaciones pacíficas estará rodeada por fuerzas policiales y la Guardia Nacional, y todos los manifestantes serán registrados a la entrada. Además, por orden de un juez del Tribunal Supremo, quienes bloqueen carreteras o invadan edificios públicos podrán ser multados e incluso detenidos. Entre tanto, más de 700 personas permanecen detenidas por su presunta participación directa en el asalto de este domingo a las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema. Las autoridades buscan esclarecer si hubo una omisión deliberada de los responsables de seguridad que permitió a los extremistas sembrar el caos y causar destrozos durante 4 horas en Brasilia, con el propósito de derrocar al presidente Luis Inácio Lula da Silva y devolver por la fuerza a Jair Bolsonaro, según ellos, para impedir la implantación del comunismo. También investigan quién financió su llegada a la capital. Y en una reunión extraordinaria, la Organización de Estados Americanos condenó de forma unánime el asalto a las sedes de los poderes públicos de Brasil. El secretario general Luis Almagro calificó de fascista y golpista la irrupción de miles de seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro en las sedes del Parlamento, el Tribunal Supremo y la Presidencia. Además de los embajadores de los 34 estados americanos, los observadores permanentes de los gobiernos de España, Francia, Italia, Portugal, el Reino Unido y la Unión Europea en general intervinieron para expresar su repulsa, un hecho inusual durante las sesiones extraordinarias del organismo.
Y para ampliar la información desde Washington, sede de la OEA, conectamos con nuestro colega Pablo Pardo. Pablo, los Estados miembros de la OEA expresaron su repulsa por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasil. ¿Sabemos si van a haber acciones concretas más allá de esta condena pública? Bueno, todavía no lo sabemos. No sería de esperar, en principio, que hubiera acciones concretas, pero la condena ha sido absolutamente unánime y, como comentabas, la condena han participado en la condena incluso países que no son de la región, países europeos y además países europeos de signo político muy diverso. Es lo mismo que en la región han participado han condenado los acontecimientos de la manera más directa todos los países de la región, y Almagro lo ha calificado de fascista. Esto tiene un componente muy importante, tal vez no dentro de la política, de la dinámica política brasilera, porque, bueno, en último término, a los manifestantes les puede dar igual lo que se decida o se deje de decidir en Washington, pero sí tiene un impacto importante en el entorno de Bolsonaro, porque indica claramente que está aislado, que en el supuesto remoto, que ahora mismo no se da, de que Bolsonaro volviera al poder, en ese caso Brasil sí confrontaría sanciones internacionales y medidas diplomáticas muy duras hasta que se volviera a restituir el orden democrático. Bueno, decías que aparte del apoyo de la OEA, también tuvo este apoyo del Reino Unido, de la Unión Europea. ¿Esto le aporta una fuerza especial a esta declaración conjunta? Sí, efectivamente, le aporta una fuerza especial, como comentaba antes. Digamos que la OEA es un organismo regional y quien manda en la OEA son los países de la región. Pero el hecho de que países europeos, que en general siempre han apostado por la democratización de la región, apoyen de una manera tan directa, tan absoluta, además países que son de una orientación política muy diversa. Tenemos de países con gobiernos conservadores como Gran Bretaña a países con gobiernos de izquierda, socialdemócratas como España. Esto le da un apoyo extra. Pero yo creo que la cuestión fundamental es la unidad de la región y el uso de la palabra fascista por parte de Almagro, que tiene un simbolismo tremendamente fuerte en América Latina. Y como comentaba antes, esto claramente lo que indica a los seguidores de Bolsonaro es que si Bolsonaro vuelve al poder, Brasil se va a convertir en un verdadero apestado. Brasil va a tener problemas para relacionarse con el resto del mundo, va a estar sometido a una especie de bloqueo diplomático y va a estar probablemente sometido a sanciones. Uh-huh. Muchas gracias, Pablo Pardo, desde Washington. Muchas gracias. En Chile se abre una segunda oportunidad para reformar la Constitución redactada durante la dictadura de Pinochet. Tras ser aprobado por el Senado, el Congreso de Chile dio luz verde este miércoles a un nuevo proceso constituyente. La Carta Magna pinochetista es señalada como la responsable del modelo político, económico y social imperante en Chile. El estallido social de 2019 impulsó la idea de escribir una nueva constitución. Sin embargo, tras 3 años de debate, el texto fue rechazado por el 62% de los electores en el plebiscito celebrado el pasado de septiembre. El nuevo proceso constituyente se desarrollará a lo largo de 2023 y culminará con la celebración de un plebiscito de salida en diciembre de este año. Y vamos con otros temas muy importantes de la economía. Para eso está con nosotros nuestro compañero Paco Furió. Paco Furió. Y comenzamos, Leandro, hablando de la cumbre de los ya conocidos como los Three Amigos, que acordaron mayor independencia energética e industrial. Este es uno de los objetivos declarados en el encuentro que han mantenido en México los líderes de este país, Estados Unidos y Canadá. Los tres conforman uno de los bloques comerciales más grandes del mundo y han dejado claro que aspiran a una mayor integración. Consenso en algunas cuestiones entre los tres líderes de Norteamérica, profundizar en la integración del bloque y fortalecer las cadenas de suministro. La cumbre tripartita dejó de lado temas espinosos como los hidrocarburos y se concentró en el desarrollo de tecnologías clave. Creará un comité conjunto destinado a la planeación
y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes. Los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro Justin Trudeau buscan construir un camino conjunto hacia la independencia energética e industrial. Ahora estamos trabajando hacia un futuro para fortalecer nuestra cooperación en cadenas de suministro y minerales críticos para que podamos continuar acelerando nuestros esfuerzos para construir las tecnologías del mañana aquí mismo en América del Norte. Un grupo de 12 especialistas será la punta de lanza para fortalecer en particular la producción de semiconductores y prevenir la dependencia hacia China. México apuesta por convertir su frontera con Estados Unidos en un polo de desarrollo de nuevas tecnologías y automóviles eléctricos mediante la explotación de litio, pese a que el potencial de esas reservas aún se desconoce. Washington apoya esa estrategia que requiere inversiones de unos 48.000 millones de dólares. Es parte de sus esfuerzos contra el cambio climático. Prioridad de nuestra agenda común es mantener a América del Norte como la región económica más competitiva, próspera y resistente del mundo. Y la fuerza de nuestra relación económica entre nuestras naciones no solo respalda empleos bien remunerados en todos nuestros países, sino que genera un crecimiento tremendo. El bloque común de los tres países concentra un 12% del comercio mundial y genera un 28% de la riqueza global. Los tres líderes se han propuesto potenciar las energías limpias y la fabricación de vehículos eléctricos en la región, clave para alejarse de la dependencia de hidrocarburos. Pues ya vemos, Norteamérica da pasos para reforzar su unidad en un punto crítico para la globalización. Ana Nieto, ¿tiene que ver esto con el momento de replanteamiento de la globalización? Sí, Estados Unidos, Canadá y México están unidos por el libre comercio desde hace décadas, pero ahora quieren hacer una mayor integración en algunas de las industrias, como puede ser la de los semiconductores, las industrias de futuro de tecnología, como puede ser la medioambiental y desde luego el futuro de la industria automotriz con el coche eléctrico. En todo esto está planteado un mayor refuerzo de las cadenas de distribución y de producción después de que la globalización haya revelado algunos problemas después de la pandemia, y durante la pandemia solamente hace unos meses se han recuperado algunos de los cuellos de botella que se han generado con los cierres de muchos países y con los problemas de abastecimiento que se han planteado en todo el mundo. Estados Unidos y su relación con China tampoco está ayudando para que la globalización esté en uno de sus momentos más álgidos. De hecho, se está replanteando la reindustrialización local en los países con lo que se llama onshoring, el nearshoring, que es la reindustrialización de varios países que estén cerca, como es el caso de Canadá, Estados Unidos y México, o friendshoring, que es hacer comercio con los países aliados. Esto es algo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, lleva haciendo un llamamiento desde hace meses como el futuro de las relaciones comerciales. ¿Y cómo van los planes de atraer inversiones industriales a Estados Unidos? Pues el año pasado el gobierno de Joe Biden consiguió que el Congreso aprobara dos leyes, una para atraer el capital y las inversiones en la industria de los semiconductores y otra para atraer el capital también para la industria tecnológica medioambiental. Hoy justamente se ha conocido que una empresa coreana, Hanwha Q-Cells, va a invertir 2.500 millones en expandir su planta en el norte de Atlanta, en el estado de Georgia, y se van a crear 2.500 puestos de trabajo en la producción de paneles solares y componentes de paneles solares. En diciembre, TSMC, que es uno de los grandes productores de semiconductores, anunció la inversión de 40.000 millones de dólares en la ampliación de su fábrica en Arizona. Esta es una de las mayores inversiones extranjeras en Estados Unidos para producir más microprocesadores. Estados Unidos espera que la inversión de microprocesadores en Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos, también llegue a México y México se beneficie también de estas inversiones. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Leandro, más noticias. Gracias, Paco, y no Pablo Furió.
Vamos con Ucrania. El jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmó este miércoles que sus tropas que colaboran con el ejército ruso tomaron la localidad de Soledar, escenario de una feroz batalla en las últimas 72 horas. Sin embargo, poco antes de esta declaración, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmaba que la lucha continúa en esa localidad. Soledar, situada en la región del Donbass, en el este de Ucrania, es considerada una plaza clave para controlar la cercana ciudad de Bakhmut, que Rusia lleva meses sometiendo a intensos ataques. El Kremlin no se pronunció aún sobre la situación de Soledar y se limitó a pedir que se espera los comunicados oficiales. Y ante el temor por parte de Ucrania de que Rusia tome definitivamente el control de esta localidad y otras en el este del país, aumenta la presión sobre Alemania para encontrar un consenso con los aliados occidentales sobre el armamento pesado para Ucrania que Kiev considera vital para ganar la guerra. En este sentido, el presidente polaco Andrzej Duda, que se reunió este miércoles con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aseguró que su país está dispuesto a entregar a Ucrania entre 10 y 14 tanques Leopard. Pero Alemania, que los fabrica y tendría que autorizar su traslado a un tercer país, asegura que de momento no hay una petición de Varsovia al respecto. Estos son los tanques Leopard 2 de fabricación alemana tan anhelados por Ucrania. De confirmarse la entrega, serían los blindados más modernos enviados por un país occidental para ayudar al ejército ucraniano. Dmytro Kuleba, ministro de Exteriores ucraniano, se mantiene optimista sobre la decisión de Berlín. No tengo duda de que Ucrania recibirá los tanques Leopard alemanes, porque en el fondo el gobierno alemán sabe que los necesitamos. Pero el canciller federal Olaf Scholz mantiene sus reticencias y teme una escalada del conflicto. No quiere que su país sea el único que entregue tanques a Ucrania. Además de un versátil cañón, los Leopard 2 cuentan con los más modernos sistemas de defensa, por lo que supondrían un gran refuerzo para las tropas ucranianas. El argumento de Berlín para no enviar tanques por su cuenta podría desvanecerse si Reino Unido decide suministrar sus propios tanques Challenger 2. Algunos países occidentales presionan a Alemania para que les permita entregar a Ucrania tanques Leopard 2 de sus propios inventarios, algo prohibido en los contratos de venta. Entre ellos se encuentra Polonia, que estaría dispuesta a entregar los acorazados como parte de una coalición internacional. En la actualidad, unas 2.000 unidades de Leopard 2 están en servicio en 13 países europeos. A la insistencia de los países dispuestos a suministrar estos modernos tanques a Ucrania, se une ahora también la presidenta de la Comisión Europea. Como he dicho en múltiples ocasiones desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, creo que Ucrania debería obtener todo el equipamiento militar que necesita y que pueda manejar para defender su territorio. La decisión final sobre los Leopard 2 está en manos de Alemania. El ministro ucraniano Kuleba advirtió que la negativa de Berlín costará más víctimas civiles. Y vamos ahora con otras noticias destacadas en formato breve. Rusia ha vuelto a sustituir al comandante de sus fuerzas militares en Ucrania. Valery Gerasimov, actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, releva así al general Sergei Surovikin, quien había sido designado para el cargo el pasado octubre tras una serie de exitosos contraataques ucranianos. La policía alemana comenzó a desalojar por la fuerza a los activistas climáticos de la localidad de Lützerath, en el oeste del país. Los ambientalistas llevaban 2 años ocupando el pueblo con el objetivo de impedir su demolición, prevista por el consorcio energético RWE para ampliar una mina de carbón. El gobierno afirma que el carbón es necesario, mientras que los activistas denuncian que Alemania está incumpliendo sus compromisos climáticos. 2022 fue uno de los años más importantes de la historia de la exploración espacial. Vivimos el despliegue del telescopio espacial James Webb, que desde entonces ha enviado imágenes asombrosas del universo que nos rodea. También fuimos testigos del éxito de una misión de prueba no tripulada a la Luna, el primero de los vuelos de la cápsula Orión. Estos son solo 2 de los acontecimientos más destacados del año pasado. Y 2023 se presenta igual de emocionante. Veamos un avance. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff.
Podría ser un año sin precedentes para las misiones espaciales privadas y comerciales. Empresas que colaboran con la NASA, por ejemplo, pondrán en los próximos meses módulos de aterrizaje en la superficie de la Luna. Algunas de las investigaciones que llevarán a cabo allanarán el camino para futuras misiones tripuladas a nuestro vecino celestial más cercano. Y el fabricante aeroespacial Boeing parece dispuesto a transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional con su nave reutilizable Starliner. En 2022, la nave superó la prueba de un vuelo no tripulado a la estación. SpaceX, su rival, lleva transportando astronautas a la estación desde 2020 en su nave espacial Crew Dragon. En 2023, tiene intención de enviar a 4 turistas espaciales en una misión llamada Polaris Dawn. Está previsto que dure al menos 3 días e incluya el primer paseo espacial civil de la historia. Más adelante está prevista otra misión con su sistema de lanzamiento Starship. Será el cohete más potente jamás construido. Entrando aún más en el espacio, en septiembre veremos el regreso de material procedente del asteroide Bennu. El viaje de ida y vuelta de la nave espacial OSIRIS-REx, que tomó muestras de la superficie del objeto cercano a la Tierra, ha tardado 7 años en completarse. Unas semanas después de que los escombros de Bennu lleguen de vuelta a la Tierra, la NASA ha fijado el inicio de un viaje a otro asteroide. En esta ocasión, uno rico en metales. La misión llevará a la sonda Psyche muy lejos en el sistema solar, al cinturón de asteroides. Entre las órbitas de Marte y Júpiter recogerá datos sobre el asteroide superpesado Psyche 16. Y en abril, también la ESA abrirá nuevos caminos con el lanzamiento de un viaje al planeta más grande de nuestro sistema solar. La misión JUICE se centrará en el gigantesco gaseoso y en algunos de sus satélites congelados, tras completar un viaje de 8 años para llegar hasta allí. 2023, un año apasionante para la investigación espacial. Y hasta aquí las noticias. Ya saben que pueden seguir ampliando la información en nuestras redes sociales simplemente buscando DW en español. Les recuerdo que detrás de cámara hay un equipo trabajando las 24 horas para ustedes. En nombre de ese equipo me despido hasta la próxima emisión de DW Noticias.